Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Bueno, y ahora nos vamos a salir un poco de la agenda que marca la coyuntura política para tratar un tema que igualmente es de actualidad y que está un poco en sintonía con la temática que desarrollaba Vicky en su columna, y tiene que ver con esta discusión que se viene instalando cada vez con mayor fuerza y se relaciona con esto que es la deconstrucción, y más específicamente con esto de que se habla ahora de las masculinidades no hegemónicas. Y para abordar este tema estamos en comunicación con el licenciado Alan Joffre, psicoanalista, poeta, investigador, que además co-coordina Rizoma Psi, espacio en el que desarrolla tareas docentes y atención clínica. Buen día, Alan, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio te saludan. Hola Victoria, hola Juan Ignacio, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Alan, antes de entrar a este tema, comentanos un poco de qué se trata Rizoma Psi. ¿Cómo es este espacio en el que participás? Mira, Rizoma Psi es un espacio de atención clínica que cada vez, digamos, está más concentrado en la problemática de género, ¿no? Porque entendemos que es fundamental para la lectura de algunas cosas que se dan, ¿no? en el campo de la salud mental, y que ha sido históricamente bastante ignorado, ¿no? Entonces queremos rescatar la importancia. Bien. ¿Y cómo se pueden contactar con este espacio que no solo tiene atención clínica, sino también es un espacio de formación? Exactamente. Por redes sociales pueden buscarnos en Instagram, o si no, también en rizomapsi.com.ar. Ahí tienen nuestro contacto. Bien, para quien no sepa cómo se escribe, es Rizoma con Z, Psi, como psicología. Así que los pueden encontrar en Instagram y en redes sociales. Bueno, Alan, entrando un poco al tema de esta entrevista, ¿qué se entiende por masculinidades no hegemónicas? Digamos, es una definición por la negativa, entonces tendremos que entender qué sería una masculinidad hegemónica. Exactamente, digamos, podríamos partir de ahí para pensar, digamos, de la masculinidad hegemónica, que ya tenemos bastante, a esta altura creo, entendida de qué se trata, ¿no? De esta, digamos, versión oficial de la masculinidad que sabemos que ejerce violencias y, digamos, multiplica formas de explotación inadmisibles. Y que tampoco es una invariable, ¿no?, a lo largo de la historia, sino que sabemos que cambia y que es relacional y que en definitiva es múltiple, ¿no?, que diverge hacia, bueno, también otras masculinidades posibles. Sí. Y digamos, la propuesta un poco de masculinidades no hegemónicas se trata de, bueno, pensar un poco qué hacer con todo este lío, ¿no?, que está armado y que funciona en detrimento de la mitad del mundo, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, a ver, sirve como consigna para pensar qué masculinidades posibles, fuera de toda esta violencia, ¿no?, a la que me referí. Bien. Y podríamos decir entonces que, a ver, se ha dicho en incontables veces que existe algo que es el patriarcado, que después podemos hablar de qué es el patriarcado para tratar de abordarlo más en detalle, este concepto que por ahí es tan esquivo, pero este sistema patriarcal o este patriarcado de alguna manera ejerce una violencia sobre las mujeres, pero también sobre los hombres, en este sentido de que hay un mandato del hombre cómo tiene que ser. Esto de ser bien macho, ¿viene por ese lado? Sin duda, está ese mandato, ¿no? Creo que estamos en un momento, en una coyuntura donde quizás no es el foco de la cuestión pensar en los efectos, ¿no?, negativos que tiene el patriarcado para los hombres, ¿no? Pero sí, sin duda, a ver, es una, si la podemos entender como una especie de maquinaria, es una maquinaria que sirve para la opresión también de los mismos hombres en muchos aspectos. Lo que pasa es que no podemos negar la posición privilegiada que les deja, bueno, frente a las diversidades, a las mujeres, etcétera, etcétera. Claro, sería una opresión cualitativamente menor, podríamos decir. Sí, sin duda. Bien. A ver, por ejemplo, en la clínica se
se manifiestan de manera muy esquiva, digo. A ver, no son la mayoría de las personas consultantes los hombres, ¿no? Más bien son una minoría que a veces hace pensar como, ¿no? En este mandato de poder con todo, de ser macho, ¿no? Esto que rescatabas vos, Uh-huh. de ser invulnerable casi, ¿no? Y se nota en la ausencia, creo. Pero también lo podemos leer a los ojos a la luz de esto de no hacerse cargo, ¿no? También que es algo es algo que marca el privilegio también de la masculinidad hegemónica, ¿no? Esto de, no darse por entendido, por decirlo de alguna forma. Alan, yo en ese sentido, estamos en un programa en donde mandamos al Frente Amigos, Juan y ya lo hizo en el bloque anterior. Yo un día con nuestro grupo de militancia, yo estoy en un frente feminista, queríamos armar un taller de nuevas masculinidades y se lo planteó un par de amigos y me dice, pero ¿cómo nuevas masculinidades? ¿Y cómo hay más de una masculinidad, no? Esto que vos decías, ni siquiera replanteárselo, ya creo que cuando empiecen a replanteárselo vamos a estar ganando un poquito en la batalla. Pero te quería consultar si vos ves que hay una diferencia entre las generaciones más jóvenes, les pibes de 18, 16, 20, con una generación que no es tan distante, pero mayor de 25, que por ahí tienen estas respuestas hacia determinados planteos. ¿Vos ves que se está empezando el cambio desde abajo? Es absoluto el cambio, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces creo que hasta quedamos por fuera de acceder a esos discursos que empiezan a divergir de maneras muy interesantes y la verdad que se construyen de otra manera, ¿no? Esto que vos decís desde abajo, desde lógicas que obviamente no tienen que ver, no pueden ser identificables a la verticalidad del poder, ¿no? Son creo que lógicas constructivas de forma horizontal que también van cambiando las cosas en el sentido inverso, ¿no? Como decís, de abajo para arriba, si se quiere. Sí, me parece que es innegable que hay un gran cambio, que es un cambio que se va profundizando, pareciera. ¿Y por qué crees que se empieza a dar este cambio que de alguna manera es espontáneo o es desde las bases, como vos decías, de abajo para arriba, y no tiene que ver con un discurso que venga de una posición de poder o de visibilidad que impulse, valga la redundancia, estos cambios? Me parece que sería algo complejo de sintetizar en pocos puntos. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con la consumación de luchas históricas y de procesos que son históricos, pero también con cierta visibilización necesaria, sí, que se da a través por ahí de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Y de las redes sociales, de cosas que antes por ahí quedaban completamente tapadas. Creo que sin desestimar el papel de la lucha y de la visibilización digamos más social, uh-huh, me parece que también un poco las nuevas tecnologías ayudan a que se empiecen a visibilizar y a tratar temas que antes, quedaban recluidos a la esfera de lo privado, ¿no? En el anonimato del aislamiento social, si se quiere. Bien. Pero me parece que también estamos ante un fenómeno que es de por sí complejo, ¿no? Compuesto de muchas aristas y no unilineal nunca, sino causalidad múltiple. Bien. Y este cambio que vos vislumbrás en la juventud y que yo comparto que se está dando, en política, ¿existe algo así o todavía estamos lejos de que se escape a esa lógica patriarcal machista que tiene la política? Y pienso, por ejemplo, un candidato que hace 2 años dijo, lo voy a decir para que se entienda bien la frase, fue Florencio Randazzo, cuando se había alejado del kirchnerismo, que coqueteaba con el PRO y le preguntaron si iba a pasarse al PRO y dijo, no me voy a hacer puto de grande.
para referir que no iba a cambiar ahora que era grande, digamos. Ujú. Ese tipo de expresiones que esté tan naturalizadas y ciertas prácticas, ¿eso puede cambiar en el corto plazo? ¿Vos ves un cambio o cuesta más? Esperemos que sí, a ver, pero creo que no va a cambiar si nos quedamos sentados esperando que cambie, ¿no? Me parece que hay que empezar a ver cómo construir desde el diálogo y desde la escucha nuevos lugares que no permitan ese tipo de violencia, ¿no? La violencia no es solo a nivel discursivo, sino en el nivel más crudo y físico, ¿no? Sabemos que es algo que opera a todo nivel, pero creo que esto de permitirse pensar, ¿no? Permitirse hablar de otras formas de poder ser, ya de por sí a la larga va a generar cambios. Espero que también se reflejen en las estructuras más añejas o modernas o contemporáneas que sí, todavía parecen estar muy verdes, ¿no? Claro. Parece que falta un recorrido largo hasta que puedan considerar el género en el papel que cumple, ¿no? En la importancia que tiene. Bien. Alan, en ese sentido yo te quería consultar porque siempre es cuando alguien se ponen en relevancia los privilegios y se quieren tirar abajo esos privilegios, quien detenta esos privilegios claramente actúa de una manera defensiva porque le cuesta torcer el brazo, y siempre escuchamos más allá de los términos feminazis y demás, que la reacción cuando se habla, por ejemplo, esto de los piropos, o que en realidad es como una violencia simbólica en la calle muchas veces, que los varones dicen, ay, ahora cómo vamos a hacer, no podemos levantarnos más a las mujeres, cómo vamos a hacer, en un lugar de víctima, y sobre todo como asumiendo sin querer también que esa violencia simbólica la ejercen sin darse cuenta o dándose cuenta, porque cuando dicen no hay otra forma de hacerlo que no sea diciendo barbaridades por la calle, reaccionan también de esa forma defensiva. ¿Vos creés que es posible ese cambio si es de esa manera voluntariosa, o ves un panorama un poco más negativo o positivo en ese sentido? Yo creo que hay un estado de cosas, ¿no? Que favorece la violencia y la desubjetivación, ¿no? Que es parte del discurso, ¿no? De nuestra cultura. Pero creo que eso puede cambiar, ¿no? De hecho, a ver, me parece que desde la salud mental si no se trabaja con la perspectiva de que puede haber un cambio, entonces, no hay mucho que hacer, ¿no? Desde el psicoanálisis sabemos que se pueden hacer cambios, ¿no? Pero sí, me parece que, a ver, es una problemática que me causa cierta gracia esta demanda, ¿no? De que, ahora cómo voy a conquistar. En definitiva, se trata de reconocer en la otra persona una subjetividad. No sé si se trata de esta idea de casa que tienen las masculinidades bien hegemónicas, de salir, no sé, a la pesca, la verdad que, a ver, resumiendo, tiene que cambiar, ¿no? Es algo que sabemos que tiene que cambiar porque corresponde a algo añejo y violento. No será sin responsabilizar a los hombres, no será sin darse por aludidos de que son conductas que objetualizan, ¿no? Creo que por eso apuntaba esto, ¿no? De la responsabilización. No va a ser sin un proceso constructivo esto de cambiar las cosas, no se va a hacer solo. Lo que me causaba gracia, que me referí hace un rato, es esto de, ¿y ahora cómo lo voy a hacer, no? Ellos, que saben hacer todo, siempre terminan preguntándole a alguien más, buscando alguna solución para sus cosas. No, háganse cargo de repensar lugares que no sean violentos. Básicamente lo resumiría así. Sí, en esto que vos decías cuando hablabas del caso de Randazzo y de la política, de escuchar y consensuar. Sí, de una.
Y en el caso de, no quiero usar la palabra periodistas, pero comunicadores como Babi Echecopar, digamos que destilan odio y violencia muy palpable con sus dichos. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque si bien hay, digamos, una nueva camada, nuevas generaciones que están haciendo, también hay viejas generaciones reaccionarias que se resisten a pasar y a dejar el lugar a lo nuevo. Se resisten porque hay privilegios, claramente. Bueno, la verdad que no tengo una respuesta para eso. Es un problema complejo. En cierto punto, a veces ya nos escapamos de lo que es el orden de lo racional o de la razón, sí, y entramos en aquello que Freud llamó inconsciente, donde a veces no se entiende realmente desde ningún punto de vista lógico por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Pero sin ir más lejos, creo que es parte de un movimiento que va a ir cambiando a la larga, ¿no? Son como instantáneas en un movimiento que sigue y que sigue hacia otra cosa me parece más esperanzadora. Bien, sí, esperemos que la biología ayude, ¿no? Porque suele ser gente de avanzada edad que se resiste por ahí a cambiar sus formas de pensar. Vos recién me hablabas del psicoanálisis, y siendo psicoanalista, yo te quería preguntar, ¿el psicoanálisis no es un tanto machista? Y quiero usar una palabra, no sé si no es un neologismo, pero falocéntrico. No es un neologismo, existe. Sin duda. Bien. Sin duda. Creo que, son marcas históricas, son pesados lastres de prácticas muy instituidas y discursos ya, muy institucionalizados, en el sentido de que a veces están en el corazón de algunas lecturas psicoanalíticas, orientaciones, si se quiere. Pero me parece que la potencia del psicoanálisis, con los aportes, ¿no? Con el enriquecimiento tan profundo que permite la perspectiva de género, no son contradictorios, sino que, en última instancia, el psicoanálisis es, o la posición de los analistas es sentarse a presenciar cómo alguien habla de lo que le pasa, ¿no? En ese sentido, eso no puede pasar de moda ni ejercer violencia sobre nadie, ¿no? Sentarse a escuchar. Creo que una vez que volvemos a ese acto tan primitivo de posibilitar una escucha, no podemos equivocarnos, y eso no va en contra de ninguna subjetividad. No, en ese sentido me parece que es completamente potencial, ¿no? La bondad del psicoanálisis, ¿no? Me parece que en concreto a veces coagula en prácticas que son repugnantes. Ajá. Y eso no significa que se agote en eso. Me parece que también es súper posibilitador y súper a la altura de los tiempos, pero depende de quién lo ejerza. Ajá, bien. Alan, y volviendo un poco a las cuestiones de las masculinidades, porque vos al inicio decías, ya todos sabemos lo que es la masculinidad hegemónica, pero yo no sé si todos sabemos, y todas sabemos lo que es la masculinidad hegemónica. Por ahí vos podrías, no sé si es posible, pero hacer un acercamiento a una descripción de esa masculinidad hegemónica para poder, a partir de ahí, quizás a algunos se le despierte la cuestión de que se puede ser de otra manera. Bueno, es interesante lo que decís, ¿no? Sí, sin duda, como vos decís, no es nada evidente para gran parte de la sociedad, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una de las formas por ahí más sencillas de empezar a pensar una masculinidad hegemónica es simplemente ver el lugar de privilegio que ocupamos por ser varones, ¿no? Y esto se da en las cosas más insignificantes, insignificantes entre comillas, ¿no?
este lugar tan privilegiado que, por ejemplo, te hace pensar de momentos que tu forma de estar y de ser es la forma oficial que representa al resto de la humanidad, ¿no? Creo que ahí se ve muy bien que todo está hecho a escala masculina, ¿no? Todo está hecho para ellos, si se quiere. Y a ver, sin entrar en conceptos muy teóricos, Uh-huh. creo que se trata de esto, ¿no? De la infravaloración de todo lo que no es masculino y sobre todo de la exaltación de los aspectos, de ciertos aspectos que no de por sí tienen por qué definir a las masculinidades, no digo en plural, Uh-huh. que tienen que ver con el ejercicio de la violencia y bueno, de la violencia física, de la violencia sexual, etcétera. Creo que en eso se resumen algunas de las características, ¿no? No sé si Bien. comparten la visión. Yo la comparto. Lo que por ahí me parece más problemático es que muchas de estas prácticas que son violentas, muchas veces los hombres no reconocen o no reconocemos como tal, porque tampoco me voy a exceptuar, cada uno tiene que hacer su trabajo de deconstrucción, digamos, y aprovechando que nos quedan 2 minutitos, te quería pedir como cierre también para aquellos hombres, para aquellas masculinidades que estén en este tránsito de la deconstrucción y que estén tratando de salir de este yugo, de esta imposición de hay que ser de tal o cual forma, ¿qué les dirías? ¿Qué tip le podrías dar o qué camino les sugerirías? Que no teman repensar su lugar, ¿no? En la sociedad y su lugar también en lo íntimo, ¿no? Su lugar en el sentido de poder pensar qué posibilidades hay para también ser de otra forma, ¿no? Cuando evidentemente lo que hay no funciona. Evidentemente no funciona para prácticamente nadie. Y creo que se trata de poder abrirse a escuchar realmente, sacándose las gafas estas de desensibilización y de ceguera machista. ¿Qué otras formas de ser masculino hay? ¿No? Que son millones. Y bueno, creo que se resume en eso, ¿no? Es una invitación a pensar otra forma de construir el mundo. Bien. Y bueno, dije que era la última, pero esta sí, una cortita y para ya cerramos. Cuando hablamos de masculinidades no hegemónicas, hablamos en plural, así como, digamos, no hay una forma de ser hombre. No la patriarcal, pero tampoco podríamos decir, no es la patriarcal, es esta. ¿Tiene que ver también con una invitación a construir la propia identidad? De una, sí, a ver, no creo que haya algo que cierre en un conjunto delimitado de a ver, que salga de una matriz así tipo fábrica. Me parece que siempre es singular la construcción de algo así como la masculinidad. Me parece que no hay una, definitivamente no hay una, y sí, hay tantas como personas que se identifiquen con eso, me parece. Bien, bueno, entonces la cuestión es estar abierto, entonces, digo, resumiendo los conceptos que nos dejas, estar abierto, cuestionarse, reflexionar y tratar de, como decís, ¿no?, de sensibilizarse y abrirse también a las posibilidades que tiene la vida y, ¿por qué no?, hacer un poquito más feliz. Sí, ¿por qué no? También. Buenísimo, Alan. Te agradecemos por esta conversación y por ayudarnos a entender un poco qué es esto de las masculinidades no hegemónicas. No, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablamos con Alan Joffre, psicoanalista, docente, investigador, y muy interesante todo esto que nos dice. La verdad que la primera vez que escucho a un hombre hablar de estos temas, porque es como él dice, ¿no? Es como que hay una cosa, a nosotros los hombres nos cuesta, yo personalmente no, más allá de que reconozco que tengo mis errores y mi camino todavía para mejorar como persona y como hombre, pero es cierto que a los hombres nos cuesta más estas cuestiones. Sí, sin duda, ponerse a replantearse las cosas, que es
también sirve para la construcción de la identidad y también para un modo de ver la vida, ¿no? Nada es en términos absolutos y nada es definitivo y tiene que ser de esa manera, y creo que en eso le llevamos un poco de ventaja a las mujeres a los hombres, porque las condiciones en las que nos criamos y en las que nos desarrollamos culturalmente, que son mucho más adversas, hablando no del sistema patriarcal, hace que nos tengamos que repensar las cosas. Bueno, invitar a replantearse qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es vivir en una sociedad igualitaria, creo que es el primer paso para poder tirar abajo el patriarcado y construir un mundo más sano para todos. Bien, y se ve que la charla estuvo muy buena porque el programa se nos pasó volando. Nos debe gustar mucho esto, Vicky, esto de la radio, ¿no? Porque se pasa muy rápido el programa. Pero sin duda, sin duda. Así que bueno.